Vamos a continuar con lo que estábamos viendo sobre el diagrama de flujo de la tramitación del juicio de amparo indirecto. Y decíamos, ya explicamos gran parte de este diagrama y solamente nos falta la parte última, pero vamos a arrancar precisamente de la presentación de la demanda. Dijimos que con la presentación de la demanda el juez de distrito podía tener varias opciones y una de las opciones era admitir la demanda. Y dijimos que al admitir la demanda tenía que dar 8 puntos que a mí me parecen, a mí, no vayan a creer que a todos. Habría que ver si los demás jueces ponen algunos o quitan algunos, pero me parece que esos 8 puntos son los esenciales y los demás podríamos decir los accesorios, ¿de acuerdo? De los varios puntos que son esenciales, me gustaría rescatar el de la vista del Ministerio Público, el requerimiento de pedir informe justificado a la autoridad responsable, la de notificar al tercero interesado, porque me falta, creo que agregar algunas cosas. ¿Cuál es el objetivo de darle vista al Ministerio Público? De pedir el informe de la autoridad responsable y notificar a los terceros interesados. Es precisamente notificarles a las partes que son en el juicio, ¿de acuerdo? El Ministerio Público lo que puede hacer, puede hacerlo o puede no hacerlo, es pedir, hacer un pedimento. El pedimento del Ministerio Público que lo hará. La autoridad responsable tendrá que rendir su informe justificado. También puede hacerlo o no hacerlo. Y el tercero interesado lo único que puede hacer es ofrecer pruebas y alegatos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pedir el Ministerio Público? Bueno, yo he visto durante la tramitación de muchos juicios de amparo que pocas veces el Ministerio Público hace pedimento. Pocas veces. En el informe justificado, la ley contempla que si no se rinde el informe justificado se va a tener por presuntivamente ciertos los actos reclamados. Pero a veces no es necesario, o sea, mejor dicho, a veces no lo rinde, pero sí es necesario por lo menos requerir las constancias, más el requerimiento de constancias. En una ocasión, cuando estaba como juez en Puebla, un juez municipal le habían imputado un acto reclamado que no estaba dentro de su competencia. Entonces nosotros tuvimos por presuntivamente cierto, y al final de cuentas, como era un acto que no era de su competencia del presidente municipal, pues concedimos el amparo. No pedimos las constancias, ¿y qué es lo que pasó? Que al momento de conceder el amparo, porque era inconstitucional, tomando en consideración que no estaba dentro de sus competencias, pues causó ejecutoria y le tenemos que requerir un cumplimiento de algo que estaba fuera de sus facultades. Entonces, cuando le hicimos el requerimiento, pues el presidente municipal, en forma agresiva dijo: ¿qué quieres que cumpla? Esto no está dentro de mis funciones. Pero el problema es que no había rendido el informe y se tuvo por presuntivamente cierto. A partir de entonces, de esa experiencia, cuando no me rindan el informe justificado, yo requiero a la autoridad para que me remita las constancias, para acreditar la existencia del acto reclamado. Y entonces a veces ya me decían: oye, es que ese acto no existe. Pues eso es lo que yo quiero, saber si existe o no existe. Porque hay veces que podemos tener presuntivamente cierto un acto y esto puede generar problemas al momento del cumplimiento. El tercero interesado, pues bueno, hace su planteamiento con respecto a los alegatos y él sí puede hacer valer dos cosas: que puede operar una causal de improcedencia, o bien que se debe negar el amparo por considerar que los conceptos de violación pueden ser inoperantes o infundados. Obviamente, el tercero interesado le interesa que el acto reclamado subsista, y como quiere que subsista, va a tener que hacer mucho cuidado para el efecto de poder verificar si efectivamente opera o no una causal de improcedencia, o bien, no operando una causal de improcedencia para que se sobresea el juicio, él pueda pedir entonces
que los conceptos de violación puedan ser inoperantes o infundados, con el objetivo de que se le niegue el amparo al quejoso. Si ustedes se dan cuenta, mientras el quejoso presenta la demanda, el Ministerio Público hace su pedimento, la autoridad responsable rinde su informe justificado, el tercero interesado hace su planteamiento de alegatos. Todo esto a veces es considerado por algunos doctrinarios que se trata de una fase procesal expositiva. ¿Por qué? Porque cada una de las partes establece su planteamiento, ¿de acuerdo? Y bueno, hemos comentado antes que los únicos, lo que hace la autoridad responsable es remitir las constancias, pero el quejoso o tercero interesado podrán ofrecer pruebas documentales, testimoniales, periciales, de inspección. Las documentales dijimos que las puede presentar desde antes de la demanda, con la demanda, o bien hasta antes de la audiencia constitucional. En la audiencia constitucional. Y decíamos ayer que estas pruebas tenían que ser con 5 días de anticipación a la audiencia constitucional, sin contar la fecha el día de su ofrecimiento ni el día de la audiencia. Esto implicaba que eran 7 días con 7 días de anticipación. Esta regla me parece clara para el quejoso. ¿Por qué? Porque desde que se admitió la demanda, fijaron fecha para la audiencia constitucional, y esta audiencia constitucional tenía que ser dentro de los 30 días siguientes a la admisión. Entonces tiene suficientemente tiempo para poder hacer su ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial e inspección. El problema es del tercero interesado. ¿Por qué? Porque el tercero interesado, hasta que le notifican de la existencia del juicio de amparo, estará en posibilidad de determinar si puede ofrecer o quiere ofrecer estas pruebas. Entonces, lo correcto es que sus términos de sus 5 días deban de comenzar a partir de que surte efectos la notificación que le hacen de que existe una demanda en su contra, ¿de acuerdo? Así podemos mantener entonces la igualdad procesal. Al momento de ofrecer la testimonial, lo correcto es que presenten aquí el cuestionario y en la pericial el interrogatorio. Al revés. Aquí presenten el interrogatorio, bajo la cual se va a desahogar la testimonial, y la pericial el cuestionario sobre el cual se va a desahogar la prueba pericial, y la de inspección, bueno, las preguntas que tendría que desahogar normalmente lo hace el actuario. El actuario del juzgado es el que se encarga de hacer las inspecciones correspondientes, porque es una actuación fuera del juzgado. Obviamente al presentar el interrogatorio, el cuestionario y las preguntas de la inspección, pues tiene que exhibir las copias correspondientes para darle oportunidad a las demás partes para que la presenten. La prueba testimonial, si es foránea, esta puede ser de 2 formas, que es local o foránea. Si es foránea, pues necesariamente tiene que desahogarse por medio de exhorto, y si es local, pues se tendrá que desahogar en la audiencia constitucional. Por lo que respecta a la pericial, el juez tiene que decretar un perito oficial, que es un perito designado por el juzgado. Normalmente este perito oficial se le pide a la Procuraduría General de la República, ¿de acuerdo? Y un perito para cada una de las partes. Se le requiere y le dice: si tú no presentas a tu perito, lo que vamos a hacer es que va a estar conforme con el perito del oficial.
Y la inspección se fija normalmente una fecha para su desahogo antes de la audiencia constitucional. ¿De acuerdo? Aquí no hay perito tercero en discordia, como lo hacen normalmente en otras ramas, sino que simplemente está con el perito oficial y el perito de las partes. Si existiera una contradicción entre el perito oficial con alguno o con el perito de las partes, queda a valoración del juez, quien determine qué peritaje es el que debe de otorgarle mayor convicción al juez. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la audiencia constitucional? Bueno, pues ya tenemos nuestra audiencia constitucional. En la audiencia constitucional, extrañamente, el legislador trató de hacer un procedimiento más ágil. Y digo extrañamente porque en la ley anterior no exigía una relación de constancias. Y ahora en la audiencia constitucional el legislador pide que se haga una relación de constancias. Esta relación de constancias me parece inútil. ¿Por qué? Pues ¿qué voy a relacionar? ¿Que hay una demanda? ¿Que hay un informe justificado? ¿Que hay una notificación al Ministerio Público? Pues aunque no lo relatara, no iba a afectar más. El hecho de que existe una relación de constancias no es una violación procesal, formal, porque no afecta a ninguna de las partes. Sin embargo, ahora a partir de que viene la nueva audiencia, hacemos una relación de constancias y entonces aquí es en donde se reciben las pruebas de las partes, se reciben los alegatos de las partes, se recibe el pedimento del Ministerio Público y después se dicta sentencia. Pues ¿qué recibimos las pruebas? Bueno, se reciben las documentales que hayan ofrecido las partes. Supongamos que fue foránea, pues primero esperamos a que se desahogue la prueba testimonial foránea y después la recibimos aquí y decimos que recibimos la prueba testimonial en términos del desahogo que se hizo por vía exhorto ante el otro juez de distrito. ¿De acuerdo? Si fuera local, en ese momento, en este periodo de recepción de pruebas, lo que hacemos es abrimos la audiencia, recibimos las demás pruebas documentales y al momento de la testimonial, pues juntamos a los testigos, les decimos que deben de conducirse con protesta de decir verdad, ponemos a los testigos que no van a desahogar su testimonio en forma separada del que va a desahogarlo y le hacemos las preguntas que va haciendo el perito. Déjenme decirles que el desahogo de estas pruebas no está muy bien reglamentado en la ley de amparo y tenemos que recurrir al Código Federal de Procedimientos Civiles para realizar el desahogo correspondiente. Supongamos que obviamente los peritajes ya tuvieron que haberse recibido con anterioridad. Entonces, al momento de recibir las pruebas respecto de la pericial, decimos, se recibió la prueba pericial en términos de los dictámenes periciales que obran a fojas tales y tales y tales. ¿De acuerdo? Y la inspección, como dijimos que es una fecha previa a la audiencia constitucional, decimos que la inspección se desahoga en términos del acta de tal fecha por el actuario. ¿De acuerdo? Y ahí recibimos las pruebas y los alegatos. Yo les decía ayer que cuando había una objeción de falsedad, la objeción de falsedad de documento objeción de falsedad de documento falso. Les decía que es diferente a la objeción de documento en cuanto a alcance y valor probatorio presentado por las partes. ¿Por qué razón? Porque cuando es una objeción de falsedad, lo que están objetando es la autenticidad del documento con el que el quejoso o el tercero pretenden probar o acreditar el extremo que ellos pretenden. ¿Me explico? En cambio, cuando eso, en cuanto a alcance y valor probatorio, pues puede exhibir un documento y la parte que lo exhibió puede darle un valor de público cuando es privado. Entonces únicamente le dice en cuanto a alcance y valor probatorio. Al final de cuentas, las demás objeciones, salvo la objeción de falsedad, para mi modo de ver, deben considerarse como alegatos. Cualquier objeción en cuanto a alcance y valor probatorio y valor probatorio es
un alegato y por lo mismo no suspende la audiencia constitucional. La única que va a suspender la audiencia constitucional es esta. Hay una suspensión de la audiencia constitucional y en esta suspensión de la audiencia constitucional es para ofrecer documentos respecto de la autenticidad del documento, respecto de la autenticidad del documento, ¿de acuerdo? Así que cualquier alegato de las partes, cualquier prueba que no sea destinado a probar la autenticidad del documento, no se tiene por qué recibir, porque ya se cerraron los periodos correspondientes. ¿Me explico? Muchos quejosos y terceros interesados a veces creen que al momento de suspender la audiencia constitucional, lo que hicieron es darle una oportunidad para que ofrezcan más pruebas y que ofrezcan más alegatos con respecto a la inconstitucionalidad del acto reclamado o alguna causal de improcedencia. ¿Por qué digo que una causal de improcedencia? Bien, porque se pueden ofrecer pruebas para acreditar que ya conocía con anterioridad a la fecha en la que dijo el quejoso y que por lo tanto es extemporánea de la demanda y debe de sobreseerse. Pero por eso les digo que cuando ofrecen unas pruebas que no son relación a la autenticidad del documento, lo que hacemos es desechar las demandas, desechar las pruebas y cualquier otro alegato, porque estos periodos ya quedaron superados. ¿Sí me explico? O sea, se tiene que hacer más o menos de manera sistemática. Primero, hago mi relación de constancias. Segundo, recibo mis pruebas. Tercero, recibo los alegatos de las partes. Luego, el pedimento del Ministerio Público. Y hasta aquí la objeción de falsedad, para que esto ya quede firme. Esto no puede repetirse. Esto queda firme y solamente tengo que pronunciar la sentencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Bueno. Entonces, cuando se dicta la sentencia, pueden ser de tres tipos. Se puede sobreseer, se puede negar o se puede amparar. Bueno, vamos a ponerlo al revés. Se puede amparar o se puede negar el amparo. El sobreseimiento se da cuando hay una causal de improcedencia. O sea, en el juicio se probó de manera fehaciente una causal de improcedencia y por lo tanto no se ve el fondo del asunto. Esto lo vamos a ver la próxima clase, para que veamos qué es una causal de improcedencia. Ahorita les puedo adelantar que la causal de improcedencia es una hipótesis legal establecida en la ley para determinar respecto de qué actos la autoridad que resuelve el juicio no puede entrar a determinar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Está imposibilitado para hacerlo. Pero esto lo vamos a ver después. Entonces, si el juez decreta que hubo una causal de improcedencia, el juicio lo sobresee. ¿De acuerdo? Supongamos que no advierte ninguna causal de improcedencia. No me gusta esto. Supongamos que no hay ninguna causal de improcedencia. Tiene que advertir primero si los conceptos de violación son fundados o infundados. Si el concepto de violación es infundado o el concepto de violación es inoperante, niega el amparo. Pero si no hay causal de improcedencia, los conceptos de violación son fundados, los conceptos de violación son inoperantes, entonces lo que tiene que hacer el juez es amparar. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver más adelante. O sea, lo que quiero yo es que ustedes tengan una visión panorámica de cómo se lleva el juicio. Se tramita el juicio. Ahora, ustedes me podrán decir, ¿podrá haber combinaciones de estos? ¿Habrá una sentencia donde se haga el amparo, él la niega y se sobresee? Sí. ¿Por qué? Porque cada sentido es respecto a un acto reclamado o a varios actos reclamados.
¿Me explico? En una demanda puede ser que reclamen muchos actos reclamados y sobre cada acto reclamado tiene que haber un pronunciamiento. Yo puedo conjuntar todos los actos reclamados que opera una causal de improcedencia y digo, respecto de los tales actos reclamados, hay una causal de improcedencia y debo de sobreseer. Respecto de los actos reclamados A, B, C, D, por ejemplo, podemos decir, respecto de los actos reclamados A, B y C, se debe sobreseer. Respecto de los actos reclamados D, E y F, se debe negar. Y respecto del acto reclamado G, se debe de amparar. O sea, sí es posible que en una misma sentencia se puedan encontrar los tres sentidos: sobreseimiento, niega o ampara. ¿De acuerdo? Aquí puede darse varias hipótesis. Uno, que no se recurra, o sí recurre. Si no recurre, la sentencia causa ejecutoria. Y al momento de que causa ejecutoria, como sobreseyó el juicio, se manda al archivo. ¿Por qué? Porque en el sobreseimiento dijimos que no se entra al fondo del asunto. Al no entrar en el fondo del asunto, el acto reclamado no se declaró inconstitucional. ¿De acuerdo? Lo mismo puede pasar con la negativa. O sea, en la negativa puede no recurrir, y al no recurrir la negativa, lo que hace es causar estado, causar ejecutoria. Y si lo recurre en revisión, el sobreseimiento, o también si recurre en revisión la negativa, aquí se pueden dar tres supuestos. Respecto del sobreseimiento, si el tribunal colegiado puede confirmar el sobreseimiento, si confirma el sobreseimiento, pues hasta ahí se acaba el juicio. ¿Por qué se acaba hasta ahí el juicio? Porque al confirmar el sobreseimiento no se declaró la inconstitucionalidad del acto reclamado y no hay nada que cumplir. Puede suceder que revoque, y si revoca, puede suceder que niegue el amparo o que ampare. Si revoca para negar el amparo, hasta ahí se acaba el juicio. Si confirma para sobreseer, hasta ahí se acaba el juicio. Pero si ampara, el colegiado tiene continuación. ¿De acuerdo? Hoy te les platico la continuación. En la negativa no recurre, causa ejecutoria, hasta aquí se acaba el juicio porque no hay nada que cumplir. Si recurre, en sobreseimiento puede modificar. O sea, puede confirmar, revocar o modificar. Y cuando modifica, puede suceder exactamente lo de la revocación. Modifica para negar o amparar. ¿Cuál es la diferencia entre revocar y modificar? Eso lo vamos a ver después al momento de ver la sentencia. ¿De acuerdo? Ahora, si recurre, aquí puede suceder también tres cosas. El tribunal colegiado decide confirmar la negativa. Si confirma la negativa, hasta aquí se acaba el asunto. Si revoca, aquí puede revocar para dos cosas: para sobreseer, y entonces hasta aquí se acaba el asunto, el juicio, o para amparar, y esto también continúa. O puede modificar por los mismos elementos que acá. ¿Vamos entendiéndole o no le van a entender? Se me hace que ya se están perdiendo. ¿Sí? ¿Ya lo último? ¿Desde la admisión? A ver, se lo repito nuevamente. La sentencia puede sobreseerse, negar o amparar, ¿de acuerdo? Puede haber combinaciones entre ellos. El sobreseimiento se da porque existe una causal de improcedencia, ¿de acuerdo? Se niega el amparo porque los conceptos de violación o son infundados o son inoperantes. ¿Cuándo un concepto de violación es infundado y cuándo un concepto de violación es inoperante? Eso lo vemos después, porque si les digo esto, no se vayan a confundir, ¿de acuerdo? Si no hay causal de improcedencia, los conceptos de violación son fundados y son operantes, entonces lo que procede es amparar, ¿de acuerdo? Entonces vámonos a las posibles soluciones. Si se sobresee, puede no recurrir. Si no recurre, causa ejecutoria y hasta ahí se acaba el asunto. ¿Por qué? Pues porque hubo una causa de improcedencia y no hay nada que ejecutar. Solamente hay ejecución cuando hay un amparo. Nunca hay ejecución
cuando se sobresee o se niega, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está diciendo cuando se niega? ¿Sabes qué? El acto es constitucional, o tú no demostraste que el acto fuera contrario a la Constitución, o que no violó derechos humanos, o que no violó garantías. ¿Sí me explico? Entonces, cuando se sobresee, no hay ejecución. Cuando se niega, no hay ejecución. La única ejecución es cuando se ampara. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se da un sobreseimiento y no lo recurre, causa ejecutoria y hasta ahí se acabó el juicio porque se manda al archivo. Si lo recurre en revisión, el tribunal colegiado puede hacer tres cosas: confirma el sobreseimiento y entonces ahí se acaba el juicio, porque el colegiado dijo que efectivamente hay una causal de improcedencia, por lo tanto se debe confirmar el sobreseimiento. O bien revocar, y si revoca puede hacer dos cosas: como levantó el sobreseimiento, tiene que o negar el amparo o conceder. Si niega el amparo al colegiado, hasta ahí se acabó el asunto. Si ampara, entonces hay ejecución, ¿de acuerdo? En la modificación puede ser exactamente igual. ¿Por qué modificar? Cuando revoca es que lo que pasó, que la sentencia que dictó el juez en todos sus sentidos estuvo mal. Y cuando modifica es que por lo menos un sentido del juez fue correcto. Y entonces por eso no puede decir revocó, sino que modificó, porque uno de los sentidos que hizo el juez fue correcto. ¿Me explico? Supongamos, ponemos un ejemplo. Supongamos que el juez en la sentencia determinó que A, B y C fuera sobreseimiento. D, E y F se niegan y G ampara. Al momento de que revoca este sobreseimiento, considera que, por ejemplo, C hay que amparar. Entonces ya se ampara por G y C. ¿Sí me explico? ¿Sí le van entendiendo? Sí. Bueno. Entonces ya tienen ahora sí lo de revocado y modificado. Revocado es cuando el juez se equivocó en todos los sentidos. Y la modificación, cuando menos, le atinó a uno, ¿no? O sea, así dicen los magistrados. Le atinaste, ¿no? O sea, nunca dice, oye, lo hiciste bien, ¿no? O sea, eres tan malo que le atinaste. O sea, nunca le diste, ¿no? ¿Qué pasa cuando se niega el amparo? Cuando se niega el amparo, puede ser que no se recurre y como hay negativa, causa ejecutoria, hasta ahí se acaba el asunto. Si recurre, puede pasar lo mismo que arriba: revoca, confirma y modifica. Cuando confirma, ahí se acaba el asunto. Cuando revoca para sobreseer, ahí se acaba el asunto. Cuando revoca para amparar, ahí se continúa con el asunto. Cuando modifica, bueno, tiene los mismos sentidos de acá arriba. ¿De acuerdo? Ahora, este amparo, cuando ampara, puede suceder también dos cosas. Nadie recurre y entonces causa ejecutoria. Yo ahorita les digo qué va a pasar aquí y qué va a pasar ¿en dónde? Aquí y aquí. Si recurre y se promueve el recurso de revisión. Si recurre el recurso de revisión, pueden pasar que el tribunal colegiado puede hacer tres cosas: confirma, revoca o modifica. ¿De acuerdo? Si confirma, también hay cumplimiento. Si revoca, aquí revoca puede ser para dos cosas: para que sobresea o para que niegue. Si sobresee, se acaba el juicio. Si niega, se acaba el juicio. Si modifica, bueno, esto sería para lo mismo. Si ustedes advierten, cuando una sentencia concedió el amparo y causó ejecutoria porque se concedió, porque no lo recurrieron, o bien cuando fue el colegiado consideró que el amparo debería de subsistir, entonces hay cumplimiento de la ejecutoria de amparo. ¿De acuerdo? De nuestro diagrama solamente falta en caso de que la sentencia amparó. ¿Qué significa que la sentencia amparó? Bueno, pues significa que el juez de distrito consideró que el acto reclamado era contrario a la Constitución.
que violó derechos humanos o violó unas garantías. Y el juez tiene que precisar, requerir a la autoridad para que cumpla con la ejecutoria de amparo. A veces sucede que las autoridades responsables, cuando está la sentencia de amparo, ya están cumpliendo. No, espérate a que cause ejecutoria, o espérate a que el colegiado confirme la resolución. Entonces, cuando la sentencia te ampara con el juez de distrito, causó ejecutoria, o el tribunal colegiado confirmó el amparo, o revocó, o modificó, pero esta modificación fue para amparar. En estos 4 casos existe cumplimiento de ejecutoria de amparo y se le requiere a la autoridad a que se le concede para el efecto de que deje insubsistente el acto que es violatorio de garantías o es violatorio de derechos humanos o que es inconstitucional. ¿De acuerdo? Y entonces, en todos estos casos, se exige el cumplimiento de la autoridad, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Y aquí pueden pasar varias cosas. Uno, si cumple, no cumple, repite el acto reclamado, o hay imposibilidad para cumplir. ¿Sí me explico? Se le requiere el cumplimiento a la autoridad y la autoridad tiene que cumplir con la ejecutoria. Lo que siempre pasa es esto: sí cumple. Cuando no cumple, el colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligan a la autoridad a que cumpla, pero además se mete en un problema penal y además remoción del cargo. O sea que si la autoridad no cumple, lo que hace es tener el peligro de que lo remuevan del cargo que ocupe, cualquiera que sea. ¿Se acuerdan del asunto en donde hace como 12 años querían desaforar a un político mexicano porque no cumplía con una ejecutoria de amparo? Que es de izquierda y bueno, ya no le puedo dar más datos. Ya no les puedo dar más datos de cómo sucede, pero ese fue el problema, que decían que no cumplía con ejecutoria de amparo y lo que querían era desaforarlo para destituirlo. Al final todo se arregló políticamente, o se arregló bien, en términos generales, y ya no hubo problemas. Bueno, cuando repite el acto reclamado también tiene problemas penales y de remoción. Cuando hay imposibilidad de cumplir, en 2 hipótesis hay cumplimiento sustituto. ¿Cuándo hay un cumplimiento sustituto? Bueno, la ley habla que el cumplimiento sustituto se da en 2 hipótesis. Cuando la ejecución afecte gravemente a la sociedad, la ejecución afecte gravemente a la sociedad, dice el artículo 205, cumplimiento sustituto 205. Dice: gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso y por las circunstancias materiales del caso sea imposible o desproporcionalmente gravoso restituir la situación que guardaba con anterioridad. El otro es desproporcionalmente gravoso para restituir las cosas anteriores.
creo que esto fue lo que... No estoy muy bien enterado del caso que les platico, pero parece ser que hubo un cumplimiento sustituto. Parece ser, no lo puedo aseverar. Pero si aplicáramos ahorita el 205, imagínense que expropian un terreno. Y en ese terreno hicieron, por ejemplo, una vialidad, ¿no? Y entonces el quejoso dice, no, estuvo mal. Y efectivamente, se llega a la conclusión que se debe de amparar. Y entonces ahora dice, bueno, pues ahora yo voy a hacer un peaje. Todos los que quieran pasar por esto, ahora yo voy a cobrar una cuota. ¿Sí me explico? Claro que no se podría hacer. Tampoco le podemos restituir y destruir la obra que se hizo. Imagínense ustedes, no sé, me pongo en la fantasía, ¿no? Imagínense que abren ustedes son dueños de un terreno y este terreno hace que ustedes lleguen a, no sé, es tan se necesitaría mucha imaginación, pero bueno, se los voy a poner. ¿Cómo? A Las Vegas. No, tampoco. O sea, supongamos que ustedes dueños de un terreno y resulta ser que ahí hacen un periférico. Y en ese periférico resulta ser que es para desahogar todo el tráfico que hay de la zona norte. Y empieza a funcionar, pero al momento de la expropiación se hizo incorrectamente y el juez de distrito, después del colegiado, confirma y se debe de amparar. ¿Qué es lo que sucede? Pues realmente de restituir las cosas a lo que es y destruir la obra, pues más le conviene dar un cumplimiento sustituto e indemnizar de mejores cantidades al quejoso que destruir la obra o que él se quiera apropiar de la obra. Imagínense también que, por ejemplo, son dueños de un gran terreno y ahí pusieron, no sé, una alberca olímpica, no sé, que iban a ¿se va a hacer algo aquí en México? ¿Algún evento deportivo van a hacer? Los centroamericanos en Veracruz. Sí, hicieron los centroamericanos. Por ejemplo, bueno, imagínense los centroamericanos en Veracruz y ponen todo un estadio y todo y dice, ¿sabes qué? Me quedo con el estadio. Porque el que sembró en tierra ajena, hasta la semilla pierde. Así que yo me quedo con el estadio y perdónenme. Claro que ahí tendría que haber un cumplimiento sustituto. ¿De acuerdo? Esta parte de los cumplimientos lo vamos a ver por separado. Ahora, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿No? ¿No tienen ninguna duda? ¿O qué quieren que repita? Con toda sinceridad. En el caso de que la sentencia ampare, nos comentó que existen dos posibilidades: que no recurra y entonces que no se recurra y causaría ejecutoria, y otra posibilidad en caso de que se recurra, que podría confirmar, revocar o modificar. Usted nos comentó que en caso de que cause ejecutoria se confirme o se modifica para amparar, ya existe el cumplimiento para ejecutoria de amparo. Pero se requiere el cumplimiento. En ese momento se exige el cumplimiento. Se exige el cumplimiento, Que pero la usted ejecutoria me dijo de que eran cuatro, entonces creo que ahí me perdí. No sé si en el caso de cuando se revoca también se puede exigir el cumplimiento. Está aquí, miren. La sentencia de amparo del juez de distrito causó ejecutoria. ¿Cuándo causó ejecutoria? Cuando no se recurre. O bien que el tribunal colegiado confirmó para amparar, o revocó para amparar, o modificó para amparar. Son 4 supuestos en los cuales se exige el cumplimiento de la ejecución. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces si no hay otro comentario, me faltan 7 minutos, lo voy a aprovechar. Uno lo tiene que aprovechar, ¿no? Para terminar el tema que estábamos viendo sobre el artículo 15, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan sobre el artículo 15? O 5 minutos antes de terminar la clase ya se les olvidó hasta lo que desayunaron hoy. ¿Eh? Y todos se quedan pensando que desayunan. Bueno, fíjense lo que dice el artículo 15. Dijimos que el artículo 15 contemplaba la demanda de amparo por cualquier persona. ¿Se acuerdan? Dijimos que en estos casos del artículo 15 se puede promover por cualquier persona. Hemos dicho que por regla general el amparo solamente se puede promover por aquella persona que le afecte, o bien por sí
por su representante, por su apoderado. Y en el caso del artículo 15 es por cualquier persona. Y si ustedes advierten, a partir del segundo párrafo del artículo 15, dice: en estos casos el órgano decretará la suspensión de los actos reclamados y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. ¿Cuál es el problema? Que bueno, que hay un estado de incomunicación. Tan es así que él no puede promover el amparo. Y como no puede promover el amparo, alguien tiene que hacerlo, cualquier persona en su nombre. Por eso es que la fracción segunda exige que se logre la comparecencia del agraviado. Y después dice el tercer párrafo: una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que en el término de 3 días ratifique la demanda. Si la ratifica, continúa su trámite. Pero si no la ratifica, se tiene por no presentada la demanda y ahí se queda el juicio y se quedan sin efecto las providencias dictadas. ¿Cuáles? Todas las medidas que otorgó para la suspensión. ¿De acuerdo? El siguiente párrafo dice: si a pesar de las medidas tomadas por el órgano de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público. ¿Por qué dice que resolverá la suspensión definitiva? Bueno, porque ustedes se acuerdan que habla 2 tipos de suspensión: de oficio. De plano, ya no habría necesidad de hacer una suspensión definitiva, o suspensión de oficio, pero vía incidental, y entonces sí tendría que pronunciarse sobre la suspensión definitiva. ¿Sí entienden esto? O sea, para que tengan cuidado. Y después dice: ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se hará del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. ¿Por qué se hace del conocimiento del Ministerio Público de la Federación? Pues resulta ser que hubo una persona que le pasó uno de estos actos fuertes, estos actos graves, y resulta ser que el juez, tomando las medidas necesarias, no logró que se pudiera hacer la comparecencia del quejoso. Entonces ya hay una desaparición forzosa. Puede ser una desaparición forzosa. ¿Me explico? Y al existir una desaparición forzosa, por supuesto que tiene que darle visto al Ministerio Público. Dice: en este caso, cuando sea esta autoridad responsable, será del conocimiento del procurador. Y dice aquí: cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se remitirá copia certificada del actuado en estos casos. Transcurridos 1 año sin que nadie se persone al juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Ustedes advierten que en este artículo 15 no hubo una admisión. ¿Por qué? Porque no se logró la comparecencia del quejoso. Por eso al año se tiene por no interpuesta la demanda, y aun cuando en esta parte no lo dice la ley, pues obviamente tendrían que dejarse sin efectos aquellas medidas de suspensión que hubiera decretado el juez. Y luego dice: cuando por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trata de una posible comisión de delito de desaparición forzosa de personas, el juez tendrá un término no mayor de 24 horas para darle trámite al amparo. Dice darle trámite, no significa que lo admita. ¿Sí entienden? Sí. Para que no puedan entrar en confusión. Y después dice: dictar la suspensión de los actos reclamados y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y realización de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca. Y bueno, ya. La última parte que nos falta, sí, es que ya no tiene más explicación, es el artículo 16. ¿Qué pasa cuando el quejoso o el tercero fallece? Bueno, cuando el quejoso o el tercero fallece, el representante legal, si está nombrado, continuará con el juicio hasta que venga el representante de la sucesión. Pero si no hay representante legal, fíjense lo que dice aquí en el segundo párrafo: si el fallecido no tuviera representante legal, este se suspenderá inmediatamente en que se tenga conocimiento de la defunción. O sea, suspende el juicio. Este es un caso diferente al anterior del 15, ¿de acuerdo? En el artículo 16 se plantea del juicio, en donde se inicia el juicio, se admite, y durante la tramitación del juicio el quejoso o el tercero fallecen. ¿Me explico? Ya hay una admisión, pero en el ínter, antes de la audiencia constitucional, fallece. Y aquí en este supuesto dice que el albacea tiene que el representante legal deberá continuar con el juicio, y si no, dice aquí que si no hubiera representante legal, se suspenderá inmediatamente el juicio, y si la sucesión no interviene en el plazo de 60 días al que se decreta la suspensión, el juez ordenará lo conducente según sea el caso de que se trate. ¿Qué puede decir esto el juez? Bueno, pues según el caso de que se trate. O sea, es muy impreciso, pero tampoco podemos decir qué es lo que tendría que hacer el juez,
porque al final de cuentas, pues no sabemos qué supuesto se pueda dar, en qué etapa esté. Después del último párrafo dice, cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso del tercero, deberá hacerlo del conocimiento del juzgado y acreditando tal circunstancia o proporcionando los datos necesarios para ese efecto. ¿De acuerdo? Con esto terminamos personalidad. Nadie se puede quejar.